¿Podrías diferenciar micropunto, LSD, hongos, N-Bome, efectos, peligrosidad, secuelas, dosificación? Gracias. A ver, para responder a esta pregunta primero hay que organizarla. ¿Por qué? Porque hongos y micropunto son dos formas de presentación, no sustancias en sí mismas, como sí es el caso del LSD o dietilamida de ácido lisérgico y N-Bome. Bien, entonces, en el caso del micropunto, vos podés estar siendo expuesto a LSD o podés estar siendo expuesto a N-Bome o a cualquiera de las otras sustancias que aparece en un video fijado en el perfil del profe Barrado, que es altamente sensible y no debería verlo nadie, pero está fijado ahí y puesto ahí por si alguien quiere ahondar más en las posibles sustancias sustitutivas que se pueden encontrar en un blotter o en un cartón de papel secante o incluso en un micropunto, porque en realidad el micropunto justamente es una presentación reducida con una forma particular, eh, que no llega a ser una pasti. ¿Por qué? Porque típicamente se presume que ahí van a haber compuestos altamente activos a dosis ridículamente bajas, que no podrían estar de ninguna manera en una pasti. Una pasti LSD probablemente tendría secuelas permanentes en cualquiera que lo consuma, porque estamos hablando, en una pasti entran dosis de cientos de miligramos, entran dosis de 1000 miligramos, 800 miligramos. Imagínense que 800 miligramos de LSD no puedo sacar el cálculo exacto ahora, pero debe ser cientos de miles de veces, si no millones, la dosis de LSD, porque el LSD es activo muy muy bajas dosis, como el N-Bome también, aunque depende qué N-Bome sea, porque los 25T N-Bome tienen una actividad diferente que los 25I N-Bome o que los 25E N-Bome, ¿sí? Porque hay muchas variantes. Bien, entonces, eso para empezar a hablar. Después, bueno, en el micropunto te vas a poder encontrar todas las sustancias sustitutivas que puedes encontrarte en un cartón de papel secante. En el micropunto es más probable que haya DOB, DOM y DOC, que son de la familia DOX. Bien, que están más emparentados a las ANFETs, pero ciertamente no son iguales porque son esencialmente 2,5-dimetoxi 4 y ahí viene el resto del grupo, pero el 4 puede ser un cloro, un bromo, lo que sea, un flúor inclusive, que haga que la sustancia tenga un grado de afinidad diferente para su sitio de unión, donde pasa a ser activo. Bien, efectos. Va a depender del sujeto. Y la dosificación también. Porque este es el tema también de los psicodélicos, que van a haber sujetos que van a entrar en viaje con una dosis ridículamente baja y otros no, y eso no tiene que ver necesariamente con la exposición, tiene que ver con justamente cómo está conformado el sistema serotoninérgico de cada uno, entre otras dianas moleculares relevantes de estas sustancias, porque no afectan únicamente al sistema serotoninérgico. Por ejemplo, el N-Bome está más que documentado que no afecta solo al sistema serotoninérgico. Bien. A ver, peligrosidad está expresado en el video que está acá el perfil de Proferrado, que es muy sensible ese video, insisto. Pero de cualquier forma tenés que saber que lo que va a tener menos peligrosidad de todas las sustancias acá mencionadas van a ser los hongos. Sin lugar a dudas. Bien, ahora, el tema va a ser la dosis también. Porque probablemente una dosis... Igual, hablo como si existiera la posibilidad de conseguir LSD real, ¿no? Cuando es bastante difícil para la mayoría de sujetos. Pero bueno, si estuviera frente a LSD real, habría que ver ahí qué dosis de hongos estamos comparando con qué dosis de LSD. Tratando de determinar peligrosidad, ¿no? Porque el N-Bome directamente no es apto para consumo humano. Te pegue bien o no, no es apto para consumo humano. Nadie jamás debería consumirlo. Jamás, jamás, jamás. El LSD y los hongos, en realidad tampoco. Pero bueno, si alguien quiere tener una experiencia de estas características, no debería optar de ninguna forma por N-Bome. Jamás en su vida. Bien. El micropunto, si no está testeado, puede tener cualquier cosa. Y el cartón de papel secante también. Si no está testeado, acá, bien. Si alguien no va a testear, lo que debería hacer, referido a tu pregunta sobre dosificación, es tomar la menor dosis posible, ridículamente baja. Incluso hasta se podría considerar un win si es tan baja que no pega. ¿Eh? Debería considerarse un win, sobre todo en el caso del micropunto, que si llega a tener compuesto activo te puede llegar a comer un viaje larguito, larguito. El DOB te puede llegar a dar vasoespasmo, el viaje puede llegar a durar 16 horas, 14 horas. Bien. Eh,
así que la menor posible siempre. Y testeado. Secuelas. Va a depender también del sujeto. Podemos hablar de desarrollar realmente psicosis de forma no reversible a no tener ninguna, entre comillas. Después también todas estas sustancias, con excepción del LSD puro, y los hongos, si no son exposiciones repetidas, con excepción de estas dos sustancias que estoy mencionando ahora en este instante, vas a tener toxicidad en las válvulas cardíacas, ¿sí? Enfermedad valvular cardíaca, sobre todo con el NVOM. Después, que no es fácilmente detectable, pero es una condición que vas a presentar por la hiperactivación de los receptores de serotonina 5-HT2B. Bien, después hay otra cosa que quiero aclarar, que es que todas las secuelas o peligrosidad, ¿sí? Al momento de tenerlo en consideración, porque secuelas y peligrosidad están altamente emparentados, ¿no? Aunque peligrosidad entiendo que alude al peligro mismo de quedarla ahí. Y eso, como sustancia estrella, vas a tener el NVOM, que de hecho está repleto de autopsias realizadas a sujetos que consumieron NVOM y terminaron muy mal. En el video de Profe Barrado está citada una. Bien, pero en el punto de las secuelas, acá empiezan a haber muchos matices. Tienen que tener en consideración esto. Todas las secuelas, peligrosidades, etcétera, van a ser sustancia dependiente. Un punto yo trabajé en el video, ahora este mismo, porque no es lo mismo NVOM que LSD. Dosis dependiente, porque no va a ser lo mismo un UG de 25C NVOM que un UG de LSD. Y después, tiempo. ¿Cuánto tiempo está siendo expuesta a esa sustancia? ¿Redosificás? ¿Combinás o no? ¿Cada cuánto son las exposiciones? ¿Todas las semanas? ¿Cada 15 días? ¿Cada un mes? ¿Cuándo te expones? ¿Lo haces a otras sustancias? Cuando no estás expuesto a las sustancias principales, por así decirlo, que son las que hacen al cuerpo de la pregunta, ¿estás siendo expuesto a otras? ¿Tenés condiciones preexistentes? ¿Cuál es tu estructura o cuadro basal? También podés llegar a quedar, por exposición a estas sustancias, por ejemplo, podés llegar a quedar con fobias, podés llegar a quedar con trastornos de ansiedad generalizada, alteraciones psiquiátricas infinitas. Solo que muchos sujetos no saben que quedaron con secuelas y piensan que les pasó otra cosa. El tema es ese también, que aumentan el riesgo de latencia. Digamos, aumentan, mejor dicho, el volumen de latencia asociado al riesgo de expresión de una enfermedad consolidada a nivel psiquiátrico. ¿Puedo tomar dosis mínima de keta por tiempo prolongado? Todo mi sistema responde bien en ese estado. Desaparece la fibromialgia, la depresión, la ansiedad y un poco de la falta de concentración. A ver, tu pregunta es para hacer una evaluación clínica. ¿Por qué? Porque la keta efectivamente puede tener un impacto significativo sobre la fibromialgia. Y sobre la depresión ni hablar, porque de hecho es un antidepresivo la keta. La keta está clasificada como un psicofármaco antidepresivo. Eso sí, con una presentación y formato determinado. No es que cualquier keta funciona como antidepresivo. No. Hay una formulación ya establecida y de hecho, si sos de Argentina, en Argentina existe como psicofármaco la keta. Pero esa formulación, no cualquiera. Pasa lo mismo con el Dexoxin y la Meta. No es lo mismo el cristal que el Dexoxin. ¿Bien? Entonces, ojo, keta de donde sea que la quieras no es lo mismo que la keta que te prescribe un médico, ¿sí? Por un montón de cuestiones y alterantes. Más adelante voy a subir seguramente un video sobre las posibles sustancias sustitutivas que te puedes encontrar en la keta. Y además, la dosis, la posología y tu cuadro de base. ¿Cuánto sabes acerca de tu cuadro de base? ¿Te hicieron una evaluación exhaustiva para determinarlo? Todo eso lo tiene que hacer un médico. Y en base a eso, indicar un tratamiento. Ya es una gran pista al respecto el hecho de lo que mencionás de la falta de concentración. Eso seguramente quien te evalúe lo tenga en consideración. ¿Qué tal? Me estuvieron mandando un montón esta noticia para que la comente, ¿sí? En realidad quise localizarla a la fuente original, que sería de 2022, pero he tenido graves dificultades porque no hay un artículo científico de la nota. Está el testimonio de él y hay varias revistas que han replicado a esta fuente original que les comento, que hace una narración del asunto, pero no puedo ver información científica al respecto. Ni siquiera puedo considerar un estudio observacional o anecdótico, porque por ejemplo, ¿no? Él sufre un accidente en Chile en 2014.
que le provoca la fractura de 9 vértebras. Lo deja paralizado del pecho hacia abajo. A pesar de someterse a cirugía y meses de rehabilitación, su progreso seguía siendo limitado. 8 meses después del accidente, durante un festival de música en California, consumió psilocibina de manera recreativa. Estoy resumiéndolo porque en el texto está desarrollado un montón de cosas, como que había un arcoíris el día que él lo hace. O sea, por eso intento establecer que es complejo, ¿no? Tratar de interpretar y traducir la información, porque hasta a mí me costó. Porque yo quiero leer la ciencia, no me interesa si había un arcoíris o no ese día. Bien, la parte que sirve para pensar científicamente. Incluye incluso el artículo un apartado dedicado a cómo Nixon promovió una política antidroga. Bueno. Durante esa experiencia notó que podía activar él consume psilocibina de manera recreativa 8 meses después de haberse lesionado en un festival de música electrónica en California. Durante esa experiencia nota que puede activar su isquiotibial derecho, un músculo que había estado completamente inactivo desde el accidente. Al día siguiente esa conexión neuromuscular persistía, marcando un punto de inflexión en su recuperación. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Después hay imágenes de él mejorándose y recuperándose en el hospital. Acá se los quiero compartir. Esto es muy bueno, es muy importante. De hecho, en la publicación original que ustedes me envían, yo al principio del video les puse esa imagen. Se comparten algunas cosas. Se citan otras investigaciones donde se combina otros estudios científicos donde se lesionan ratas a propósitos y se les dan agentes psicodélicos y algunas neurotrofinas. Y eso efectivamente termina generando que hayan lesiones que se recuperen mejor. Ahora, todo esto, piensen que hay que tomarlo con cautela, ¿sí? Con esto no pretendo desmerecer ni desmentir ninguna propiedad, pero nadie a partir de este caso único debe pensar que los hongos psilocibos curan lesiones físicas o que son la salvación para todo el mundo, como siempre lo aclaro. Incluso, más abajo, esta misma revista menciona algo súper coherente. Igual también tiene otras cositas el artículo. Estaba tratando de llegar a la parte más interesante, pero en un momento dice: Evan Lewis me comentó que la fisioterapia tiene más en común con los psicodélicos de lo que cabría esperar. Son lo mismo, afirma. La fisioterapia utiliza movimientos repetitivos para reconstruir las vías neuronales dañadas y crear nuevas, lo que puede aumentar la neuroplasticidad y la neurogénesis, al igual que los psicodélicos. No es exactamente igual que los psicodélicos, por favor, y la fisioterapia no es sustituible. Ni los psicodélicos van a inducir necesariamente la neuroplasticidad y neurogénesis que necesitas para rehabilitarte de una lesión medular. Ahora, el aumento de la entropía cerebral y efectivamente el favorecer ciertos mecanismos neuroplásticos puede ser positivo en ciertos contextos, ¿sí? De ahí está la importancia de que estos compuestos sean estudiados como tantos otros que voy a comentar más adelante. La parte que les quería leer. Si bien los psicodélicos pueden facilitar la curación física, estas sustancias no están exentas de complicaciones. Dosis altas pueden provocar espasmos musculares en personas con lesiones de la médula espinal. Según Lewis, el mismo que dijo anteriormente lo positivo, ¿no? Que hizo una analogía como si fueran lo mismo, fisioterapia y psicodélicos, dice: es un problema bien conocido aunque ningún estudio formal lo ha evaluado. Para algunos, los espasmos duran tanto tiempo, son tan dolorosos y desorientadores que pueden ser psicológicamente perjudiciales. Para otros, son manejables. Además, la misma revista cita el caso de un motociclista de 29 años que se rompió realmente, se hizo muy mal, y él probó con psilocibina. Incluso ha tenido pérdida de control de vejiga, ha llegado a alucinar que sus piernas podían moverse y no le ha servido. Sin embargo, a pesar de no haber notado ninguna mejora en sus síntomas físicos, no mejoró nada sus síntomas físicos de esta otra persona que se rompió. Están citando el caso de otra persona que se rompió y no mejoró nada usando psilocibina. Y de hecho tiene síntomas psicológicos adversos. Pero a pesar de todo, él dice que cree que puede tener beneficios para su salud mental que hacen que valga la pena la incomodidad que pasa cada vez que ve que sus piernas rotas se pueden mover solas. Bueno, ¿no? Ahí está el tema de cada uno. Acá hay un poco lo que yo siempre menciono, que es como el principio de singularidad, ¿no? Que hay que tener en cuenta que nada ejerce una acción unidireccional, ni para todos. Por ejemplo, una sustancia depresora es depresora. Para algunos sujetos esa depresión puede ser euforizante, para otros, para algunos lo que puede ser terapéutico, para otros es la perdición en sí misma, ¿sí? Pero en todo caso, lo que va a ser común, en general, es que los consumos de algo que tuvo algún beneficio terapéutico no se prolongue demasiado en el tiempo si eso no está pautado por un médico o no está adecuadamente protocolarizado el tratamiento, como tiende a ser este caso. Bueno, después la revista trae algunas reflexiones interesantes acerca de los tratamientos experimentales. Sí, por favor. Sí, yo considero que
que hay que favorecer mucho la investigación. Yo siempre fui pro investigación y considero que hay que estudiar todos los compuestos independientemente de su estatus legal o lo que se considere o prejuzgue acerca de ellos. Se deben seguir estudiando. De hecho, hay compuestos muy tóxicos, prohibidos muy tempranamente en la década de los 30 del siglo pasado, que hoy se comprobó que pueden llegar a tener algunas propiedades interesantes en enfermedades como el ELA. Ojo con eso. Así que siempre hay que tener en consideración esto. Por supuesto que nunca es una cura definitiva, pero hay veces que la judicialización y las trabas y barreras a los tratamientos experimentales acaban por perjudicar realmente a personas que podrían beneficiarse de ello. Porque al fin y al cabo digo, si una persona perdió la capacidad de caminar y está dispuesta a intentarlo todo, está en todo su derecho, siendo esa persona que pasó a no poder caminar, a intentarlo todo. Obvio que después no reclame. Si quiere tratamientos experimentales, que después no reclame. Entonces ahí tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Tiene que haber como un equilibrio muy delicado, pero las leyes no pueden tapar demasiado la investigación científica y los tratamientos experimentales, al mismo tiempo que tampoco las leyes deben avalar prácticas fraudulentas, ¿sí? Porque si no, terminamos con la plata coloidal. Si es por estudios observacionales, tengan en consideración, por ejemplo, ¿sí? Que de hecho se volvió bastante meme en las páginas de ciencia y en páginas médicas este asunto. Si es por estudios observacionales, fíjense que está el caso, un reporte de caso de un hombre, incluso esto está más documentado porque está publicado en revistas científicas. El otro caso todavía no. De hecho todavía no y ya pasó muchísimo tiempo desde que sucedió. Bien, bueno, este caso que les voy a mencionar acá, que es un estudio de caso, es una persona que tenía arritmias y las arritmias desaparecieron a partir de que le hacen un estudio rectal. La estimulación rectal le generó una reacomodación del ritmo cardíaco. Entonces, siguiendo la misma lógica que siguen algunas personas a partir del tipo que empezó a mejorar a partir de que se expuso a psicodélicos, a pesar de que hay otro montón de casos que no lo hace, entonces todas las arritmias deberían ser tratadas con estimulación anal. Fíjense lo ilógico que suena eso, porque dentro de la ciencia hay distintos niveles de evidencia y distintas formas de jerarquizar y priorizar la investigación. Además, es cierto que los psicodélicos pueden ejercer propiedades, pueden tener alguna propiedad positiva, siempre digo lo mismo, en algún sujeto que no tenga predisposición a psicosis, en entornos que estén bien regulados, idealmente a mi criterio siempre que esté prescrito por un médico y supervisado por uno, que se haga cargo de lo que suceda, y además con una indicación clara, no porque sí, no para conectar con el presente, eso no es una indicación válida. Es una persona que está realmente paralítica y que con esto, o que quedó paralítica por un accidente y que con esto puede llegar a mejorar, me parece bárbaro. Hay que decir varias cuestiones. Los psicodélicos no solamente actúan por su acción sobre el receptor de serotonina 582A, sino que también por eso acuñó el término psicoplastógenos, actúan sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, que en investigaciones de psicobiología es algo que aparece muy frecuentemente mencionado, ¿sí? Ahora, el BDNF no es por sí mismo bueno o malo, hay que evaluar el conjunto de hallazgos, ¿no? Hay que evaluarlos y a partir de eso trazar algo o intentar llegar a algo de una forma razonada, de una forma comparada y de una forma articulada al resto de conocimientos de fisiología y al resto de profesionales de otras disciplinas que puedan aportar acerca del asunto. Así que tengan en consideración esto para no llegar a conclusiones apresuradas. Aquí alguien consulta si el autismo es culpa de la madre, ¿sí? Bien, eso de ninguna forma es correcto. Esta persona me ha hecho varias veces esta pregunta. Eso de ninguna forma es correcto. No es cierto de ninguna manera que una madre le cause autismo a su hijo. No funciona así, ¿sí? Una condición o una estructura nunca es unicausal y menos aparte en una madre. O sea, tiene eso que se está anunciando tiene un sesgo terriblemente machista, atrasa un montón y creo que hay que dejar de repetirlo y de decirlo. Ahora bien, eso no quiere decir que no hayan ambientes mejores o peores para el desarrollo de cualquier niño. Un ambiente que es muy pero muy malo para el crecimiento a nivel cognitivo de un niño y que se desarrolle toda su afectividad y todo lo que un niño tiene para desplegar, que después va a ser su mundo adulto, un entorno que entorpezca eso, puede efectivamente terminar induciendo al niño a tener una adherencia por la inmutabilidad y otras tantas cuestiones que se consideran cardinales en el autismo. Pero eso no significa que el autismo sea psicógeno o generado por una madre. También hay que pensar en este sentido. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Bleichmark, que hablaba de una madre que ni siquiera sostenía a su propio hijo, lo dejaba enganchado a su pecho, pero ni siquiera lo tocaba.
podríamos pensar que le podría haber pasado a ese chico de no haber sido por las intervenciones de Bleichmar, que efectivamente trabajó sobre el fantasma materno para crear otro entorno posible donde ese niño pueda venir y crecer. Tomo quetiapina para dormir. Entiendo que obviamente prescrito por un médico y continuado y reevaluado periódicamente ese tratamiento por un médico. Engordé bastante y no lo puedo bajar. Es algo que deberías poder hablar con el médico. Si dejo de tomarla, ¿voy a adelgazar? Es posible que algo bajes, pero hay que ver si ese aumento de peso es realmente inducido por la quetiapina o no, en primer lugar. Y si realmente ese aumento de peso fue inducido por la quetiapina, lo que resta por evaluar en segunda instancia entonces es si ese aumento de peso indujo algún tipo, o es subyacente también, algún tipo de daño metabólico que tan fácilmente reversible no va a ser si quedó. Bien, entonces hay que evaluar la glucemia en ayunas y otras tantas cuestiones, ¿sí? Que eso con un perfil hormonal se puede hacer, con un análisis de sangre en laboratorio se puede hacer, pero de cualquier forma hay que tener en consideración que no todos los pacientes toleran igual todos los efectos adversos. Entonces, ya si un paciente no está adhiriéndose al tratamiento porque está considerando no dejarla por el aumento de peso que le hizo ganar y encima está rumiando y teniendo pensamientos sobre la medicación negativos, es una medicación que teniendo en consideración el perfil del paciente no va. Porque ahora el paciente te quiere rotar la medicación, ya no está cómodo, no lo resultan tolerables esos efectos secundarios. Entonces, al momento de prescribir un psicofármaco hay que tener en cuenta el perfil del paciente y qué es lo que le va a resultar tolerable. Además, también el bolsillo. Los más caros suelen ser los que tienen menos efectos secundarios. ¿El consumo excesivo de TUSI puede llegar a apagar el estímulo natural acerca de los estímulos sexuales? A ver, el consumo excesivo de cualquier sustancia te puede provocar eso. Pero además el TUSI, recordemos que no es una única sustancia, sino que es una mezcla incierta de cosas. A menudo se supone que tiene keta combinada con coca, por supuesto que por ende va a estar con levamisol, pero en general no se sabe bien qué es. Y te estás exponiendo a varios adulterantes juntos y haciendo algo que yo siempre digo que no hay que hacer, que es mezclar sustancias. Así que el consumo excesivo, en particular de TUSI, más que apagar el estímulo, va a apagarte el cerebro. Literalmente, muerte cerebral. Hace poco tuve un diagnóstico de depresión endógena por el cual me dieron sertralina. Me encuentro tomando 100 miligramos y no me hace de nada en el sentido que no me deja zombie. Pero tengo conocidos que toman 50 miligramos porque recién empiezan el tratamiento y los deja muy mal. ¿Es la sustancia o soy yo? Tranquilo, sos vos. La sertralina es una sustancia activa, ¿sí? Ejerce su actividad. Ahora, no hay que medir la eficacia terapéutica de una sustancia por los efectos secundarios que tenga. De hecho, la sertralina está específicamente diseñada para tener la menor cantidad de efectos secundarios posible, como el resto de fármacos de los grupos de los ISRS. Y ni hablar de los antidepresivos de generaciones posteriores, que son todavía más selectivos. Bien. Entonces, en ese sentido, no te guíes por los efectos secundarios, porque están diseñados para tener pocos. Por supuesto que no es perfecto el proceso, y hay otros que van a tener efectos secundarios. Después, en cuanto a la efectividad, no en todos los sujetos es eficaz, insisto. Pero no significa que no tengas efectos secundarios. Hay sujetos que no les es eficaz para el cuadro que está siendo indicada, pero sí tienen efectos secundarios. Y en tu caso, como no está aclarado, estoy presuponiendo que te referís a efectos secundarios. Porque el fármaco, como efecto terapéutico, puede estarlos teniendo esos efectos terapéuticos. Te aclaro otra cosa. Tarda varias semanas en hacer efecto, no lo vas a notar inmediatamente. Y hay muchos sujetos que los toleran bien y no tienen ningún efecto secundario y se benefician igual del efecto terapéutico. ¿Bien? ¿Y no te inspiran confianza en los medicamentos psiquiátricos? Bueno, están documentados. Yo te puedo explicar cómo funcionan para que estés tranquilo y en el canal hay desarrollados un montón. Espero que te encuentres muy bien.